Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la presentación del índice de vulnerabilidad social en adolescentes y embarazo precoz, que se lleva a cabo en el marco de recordando el 72 aniversario de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés. En principio vamos a invitar a la licenciada Julieta Mendoza Balda, directora de la carrera de Trabajo Social, para que brinde las palabras de bienvenida e inauguración a este evento. Por favor, licenciada. Muy buenas noches a todas y a todos los presentes y los que están conectados también a través de la red de Facebook de la carrera. Un saludo muy fraterno a la compañera Hilda Arguello del Observatorio de Mortalidad de México, a la compañera María Dolores Castro del Observatorio Materno y Neonatal de la UNSA-CIDES, a la compañera Marta Lanza, también representante de nuestro Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de nuestro Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado de la carrera de Trabajo Social. Bueno, para nosotros los 72 años de nuestra vida profesional es una reafirmación de lucha permanente, de trabajo que realizamos a lo largo de todo el proceso histórico, de todas las colegas y varones y mujeres en los diferentes espacios profesionales, cumpliendo un perfil profesional para lograr siempre el bienestar y la protección social con los grupos más vulnerables. La carrera desde la academia está produciendo investigaciones a través de nuestro Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado, a través de nuestras prácticas preprofesionales, también a partir de nuestro Observatorio de Políticas Públicas y Sociales, y en esta oportunidad vamos a observar la presentación de una de la producción intelectual que hace el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de nuestra carrera, que son los índices de vulnerabilidad social en adolescentes y el embarazo precoz. Entonces, yo me siento muy satisfecha en esta gestión porque hemos producido muchas investigaciones que vamos a ir presentando a lo largo de esta semana y la próxima semana, para que todos los estudiantes y los colegas de las diferentes instituciones privadas y públicas tengan la posibilidad de acceder también a este recurso intelectual que va a estar también colgado en las páginas de nuestro instituto y del observatorio. Con estas palabras le doy la bienvenida a la colega Hilda, a la colega María del Dolores, y adelante, empezamos con la presentación, y sea muy bienvenida siempre a la Casa Superior de Estudios de la universidad más grande de Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Bueno, para dar inicio, queremos explicar un poco la metodología de este evento. Cada participante, por favor, va a contar con 15 minutos, tanto para la presentación como para los comentarios. Y al final de los comentarios vamos a abrir un espacio que más o menos va a durar unos 15 minutos para que se pueda absolver algunas preguntas que tengan todos los participantes que están observando este evento. Entonces, dada esta aclaración, vamos a invitar a Marta Lanza Meneses para que realice la presentación del índice de vulnerabilidad social en adolescentes y embarazo precoz. Previamente les vamos a comentar que Marta es trabajadora social con máster en Administración de Políticas Sociales en la Flaxo, ha desempeñado cargos de dirección en entidades públicas y privadas, ha sido responsable del diseño e implementación de proyectos y programas, sistematizaciones, evaluaciones e investigaciones en temas de educación, derechos sexuales y reproductivos, embarazo adolescente.
Representa la carrera de trabajo social en el directorio de la campaña boliviana por el derecho a la educación, es docente y coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la carrera de trabajo social de la Universidad Mayor de San Andrés desde la gestión 2017. Por favor, Marta, te invitamos a realizar la presentación. Muchísimas gracias, Teresa. Un saludo a la licenciada Julieta Mendoza, directora de nuestra carrera, a nuestras invitadas y agradeciéndoles también su participación, Hilda Argüello y María Dolores Castro. Realmente sus aportes y comentarios respecto a este índice consideramos que van a ser muy valiosísimos. Así que, bueno, voy a presentar. Tengo una pequeña presentación, aunque en realidad esta presentación es más una invitación a poder, a que quienes nos están escuchando y también mando saludos a quienes están escuchándonos, viéndonos en Facebook. Mil disculpas, he tenido una pequeña, un pequeño problemita para poder entrar y ver mi presentación. Ya está. Bueno, entonces les decía que esta pequeña presentación que voy a hacer del índice es más una invitación para que puedan realmente leer el documento. Está colgado en nuestra página web y también está impreso. Es un documento impreso, lastimosamente no lo hemos podido entregar ya al final de la gestión del año pasado. Al principio de esta gestión teníamos que entregarlo, pero por los acontecimientos conocidos por todos no hemos podido hacer esta entrega física del índice, pero está disponible y todas las personas que quieran acceder al índice en cuanto se normalicen las clases, vamos a poder entregarles. Entonces, aquí está. Voy en primer lugar, quisiera un poquito comentarles que la carrera de trabajo, o el Observatorio de Políticas Públicas y Sociales ha desarrollado un sistema integral de observa, que justamente es un mecanismo que nos permite realizar un proceso integral, como dice su nombre. ¿Por qué? Porque tenemos 3 líneas de acción. Trabajamos desde lo que es la gestión de evidencia, la interacción y la gestión del conocimiento. Bajo estas 3 líneas de acción, desarrollamos los procesos de observa de las diferentes temáticas que se van priorizando cada año. Cada año hemos ido incluyendo, digámoslo así, la observa de alguna problemática fundamental, importante, ¿no es cierto?, en nuestro contexto. Y a este momento tenemos 4 líneas de observa, que son trata y tráfico de personas, calidad educativa, empleo juvenil y embarazo adolescente. Justamente con el tema, o sobre el tema de embarazo adolescente, es que hemos venido desarrollando una serie de actividades y acciones en el observatorio, que nos han permitido llegar al resultado que hoy tenemos, que es este índice. Esto es importante porque
quisiera que quede muy claro que no es un índice que se nos ocurrió hoy día y haremos algo novedoso, etcétera, sino que es parte de todo un proceso de observa, donde hemos trabajado inicialmente haciendo seguimiento a cifras estadísticas, concepciones, políticas publicadas en estas revistas, ¿no? Que son boletines de Observa, el boletín Observa, y luego también hemos hecho investigaciones de campo, que les llamamos también procesos de recojo de evidencia, ¿no es cierto? Porque son efectos elementos que nos permiten también hacer el seguimiento en campo, cómo nos está yendo con las políticas públicas, ¿no? Cómo se están aplicando en campo las personas que se supone que son las beneficiarias o actoras de estas políticas, realmente están percibiendo que lo que se está generando en su contexto, en la escuela, en los centros de salud, etcétera, etcétera, son parte de la ejecución de ciertas políticas. Entonces, todos esos elementos nos llevaron en esta problemática, ¿no es cierto?, el embarazo adolescente, a continuar indagando. ¿Qué tenemos? ¿Por qué resulta que esta problemática es fundamental? Perdón, Teresa, me están escuchando, ¿no? Sí, se escucha muy bien. Sí. Ahí, gracias. Datos que realmente son alarmantes. Entre enero y julio de este año se registró 953 embarazos en menores de 15 años, es decir, 4 casos por día, y la mayoría producto de violencia sexual y ejercida por agresores del entorno familiar. Este dato, ¿no es cierto?, ha rebasado los datos que se tiene, digamos, como históricos, justamente en un contexto de pandemia. Pero lo que nos está demostrando que la desprotección, ¿no es cierto?, que viven las adolescentes y niñas, ¿no es cierto?, menores de 15 años, porque no son solo adolescentes, son también niñas las que han vivido esta situación, están viviendo situaciones de muy alta vulnerabilidad. El 11 en general, el dato global, este es un dato, como les digo, de este contexto de pandemia, ¿no es cierto?, pero el dato general es que el 11.7% de las adolescentes en este grupo etario de 15 a 19 años ya son madres en Bolivia, según datos de la encuesta de salud. El 76.7% de las mujeres que tuvieron su primer hijo o hija cuando tenían menos de 14 años dejaron de estudiar, en contraste con el 15% de las que tuvieron después de 30 años. Es decir, que estos datos nos están poniendo en evidencia de que esta problemática es preocupante porque genera un corte fundamental en la vida de las niñas y las adolescentes hacia su futuro, ¿no es cierto? Las posibilidades de continuar estudiando, de continuar pensando, soñando con condiciones quizá incluso de vida mejor, etcétera, etcétera, profesionalizarse o ingresar a campos nuevos que quisieran indagar, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente, y no solamente por ese hecho, sino porque el tema del embarazo precoz también se genera en condiciones sobre todo de violencia o a causa de violencia ejercida hacia estas adolescentes, ¿no? Lo cual además tiene otras consecuencias, traumas, etcétera. Entonces, esta problemática en Bolivia ha tenido una respuesta. Por eso también ha sido nuestra preocupación de poder generar este índice que permita mirar con más claridad la gravedad o la situación exacta de esta problemática en el país. Tenemos varios documentos de políticas que se han generado desde el 2004 respecto a los derechos de los jóvenes, etcétera, pero el 2015 tenemos un plan plurinacional de prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes que justamente es al
documento de política pública que hemos hecho seguimiento, ¿no es cierto?, observa desde el Observatorio de Políticas Públicas. Entonces, con todo este contexto, entramos a generar esta discusión, este análisis, este estudio que nos ha permitido construir el índice, y uno de los primeros elementos ha sido definir desde dónde íbamos a construir el índice, cuál era el enfoque o enfoques más pertinentes que nos dieran cuenta de esta situación. Entonces, arrancamos con el tema de vulnerabilidad social, que nos permite, el concepto en sí es bastante amplio, polisémico, pero fundamentalmente nos centramos que nos da cuenta de un estado de situación, condición de riesgo, y tiene que ver con el ejercicio o no de los derechos básicos, fundamentales y de los derechos humanos en general, y también la vulnerabilidad genera condiciones y situaciones de discriminación, y en este caso de las jóvenes, ¿no es cierto? Además de esto, entonces, es por todos, creo que es una visión bastante aceptada, que el embarazo en la adolescencia coloca a las adolescentes embarazadas en situación de vulnerabilidad por muchos motivos, ¿no es cierto? Entonces, esto evidencia la importancia de realizar un análisis desde una perspectiva de género y derechos, que es justamente la perspectiva desde la cual se trabajó este índice. Entonces, ¿qué es el índice? ¿Cómo a partir de esta visión de la vulnerabilidad y del enfoque de derechos y del ejercicio de derechos y su vulneración, ¿no es cierto?, es que se construye este modelo, que es un modelo multicausal de análisis de la vulnerabilidad social en adolescentes y embarazo precoz. Hemos considerado 4 dimensiones: derecho a la educación, derecho a condiciones de vida digna, derecho a una vida libre de violencia y el ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estas 4 dimensiones también las hemos considerado desde esta visión también respecto a cómo se ubican, ¿no es cierto?, en términos de como variables o dimensiones más contextuales, más inmediatas al entorno específico de las adolescentes, y más mediatas y más inmediatas, ¿no? Donde ubicamos obviamente que las más inmediatas tienen que ver con el derecho a una vida libre de violencias y derechos sexuales y reproductivos. ¿No? Un minutito, por favor. Parece que no estoy compartiendo pantalla. Voy a salir un segundito. Mil disculpas por estos problemitas técnicos. Ahora sí se ve la pantalla, por favor. Sí. Sí, se ve muy bien. Ah, ya, bueno, qué pena que no hayan podido estar viendo. Bueno, entonces, esos son las 4 dimensiones que hemos tomado, y cada una de estas dimensiones tienen, ¿no es cierto?, algunos indicadores y su descripción, que no voy a entrar a ese detalle, pero solamente para que tengan idea de que estas dimensiones suponen la mirada, el procesamiento de información respecto a indicadores específicos para cada una de las variables. Quizás solamente, muy rápidamente, señalar que el derecho a la educación tiene que ver con un indicador de vulnerabilidad educativa que además toma como referentes el rezago escolar, inasistencia y abandono, el tema de condiciones de vida digna, hacinamiento, acceso a servicios básicos, derechos sexuales y reproductivos, conocimiento sobre la sexualidad por instancia institucional e inicio de actividad sexual en el umbral de 15 años, derecho a una vida libre de violencia, violencia sexual, violencia de pareja, violencia sexual como violación sexual en algún momento de su vida,
violencia de pareja como violencia por parte de la pareja adolescente y violencia física en su desarrollo. Entonces, con estas con estas 4 dimensiones y sus respectivas variables o indicadores, se construye este índice. ¿Cuál es el? No voy a entrar a todos los detalles que ya van a poder analizar, mirar con calma en el documento mismo, pero solamente para indicar algunos de los resultados que son los más llamativos en este caso. El tema de vulnerabilidad social, la primera aproximación que se hace en términos de datos es el tema de identificar los niveles de vulnerabilidad social bajo estos 4 componentes, pero considerando en general esta situación de vulnerabilidad social o no, ¿no? Vemos que como resultado, no vulnerables se identifican al 70.8% de las adolescentes y vulnerables al 29.2%. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente de cada 3 adolescentes, una es vulnerable, ¿no es cierto? O sea que realmente en términos generales estamos hablando de una situación de alta vulnerabilidad entre las adolescentes. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad? 3 minutos, por favor, Marta, perdón. Ya, gracias. ¿Cuál es la probabilidad de embarazo precoz por vulnerabilidad social? Aquí también tenemos un dato tremendamente llamativo y tiene que ver con que las no vulnerables, la probabilidad de embarazo es del 3.6%. En cambio, para las vulnerables, la probabilidad de embarazo es de 34.7%. Y aquí solamente un dato ya a nivel nacional. Estos son los datos a nivel nacional, están desagregados también por cada uno de los, para cada uno de los departamentos, como pueden ver, en cada una de las variables. Entonces, a nivel Bolivia, la vulnerabilidad, la probabilidad de embarazo es el 34.4%. A nivel urbano, fíjense que es mayor que a nivel rural, 38% en urbano, 30% en rural. En llanos hay mayor probabilidad, se da esta situación de mayor probabilidad de embarazo, y en Chuquisaca y PAN. Este es otro diagrama que nos permite ver el peso de cada una de las variables o indicadores, ¿no es cierto?, en la construcción del índice, y donde podemos ver que el tema de la violencia de pareja es una de las variables que mayor peso tiene en términos de la probabilidad de embarazo, y el inicio de la actividad sexual en el umbral de los 15 años. Solamente quisiera destacar igual la variable en la dimensión derechos sexuales y reproductivos, el tema de inicio de actividad sexual en el umbral de 15 años tiene una incidencia de 66.4%, ¿no? Que es lo que les indicaba, y el tema de experiencias de violencia de pareja física y psicológica tiene un peso de 92.2%. Entonces, esos son los resultados que nos ha arrojado la construcción de este índice. Con más detalle, como les digo, pueden observar en el propio documento. Y también quisiera mencionar que la construcción de este documento ha sido parte de un proceso de consulta, ha sido puesto, ¿no?, a disposición y a observación de varios grupos, el INE, entre ellos, etcétera. Entonces, todo lo cual ha permitido ir puliendo, mejorando nuestra posibilidad de generar este índice que se convierte de alguna manera no solamente en un modelo para el análisis de la política, sino también para la toma de decisiones. Muchísimas gracias y les invito nuevamente a mirar el documento en nuestra página web que está aquí abajo, y también a poder obtenerlo en la propia carrera de trabajo social. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. A continuación vamos a invitar
a Hilda Eugenia Argüello Avendaño para que realice los comentarios a esta presentación. Y previamente me permito presentar a Hilda. Es médica con maestría en antropología social por el CIESAS y candidata a doctora en antropología social y comunicación por la Universitat Rovira i Virgili de Cataluña, España. A partir de 2012 se ingresó al Observatorio de Mortalidad Materna en México como investigadora del área de monitoreo de política pública en salud. Desde junio de 2016 es secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México. Ha investigado sobre salud sexual y reproductiva de adolescentes indígenas y acceso a servicios de salud. Recientemente, durante la gestión 2019, coordinó una investigación sobre presupuestos para la prevención de uniones tempranas, infantiles y adolescentes en México, y actualmente coordina la documentación del proceso de despenalización del aborto en Oaxaca. Bienvenida, Hilda, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer mucho la invitación de la maestra Marta y del equipo de investigación. Ha sido, la verdad, muy enriquecedor para mí leer el informe y me siento muy honrada de poder comentarlo. El informe quisiera empezar compartiéndoles a las personas que nos ven a través de las redes sociales del Observatorio de Políticas Públicas. Es un informe que se lee muy rápidamente, es muy claro, tiene una estructura muy clara desde el principio, desde el índice, ofrece unos antecedentes y va poco a poco tejiendo la complejidad que representa acercarse a un fenómeno de este tipo como lo es el embarazo en adolescentes o el embarazo precoz. Y va abordando poco a poco los elementos que destaca de manera estructural, que clásicamente se han identificado como algunos con mayor peso para que esto ocurra, pero a mí me pareció muy atinada y me gustó mucho una parte del informe donde se menciona que hay que empezar por preguntarse si la sociedad en donde se estudie esta problemática o este fenómeno lo identifica como un problema social o no, y si hay capacidad entonces en que pueda convertirse en un asunto de política pública o que esté en la agenda nacional. Entonces, a mí me parece muy acertado este comentario, empezar a plantearse esto, sí, a pesar de que tenemos evidencia de diferentes países, América Latina, que desafortunadamente, por ejemplo, México ocupamos el primer lugar de embarazo adolescente entre los países miembros de la OCDE. Entonces tenemos esta problemática pues como muy a flor de piel y sabemos que se están haciendo también esfuerzos importantes como en Bolivia de tener una política pública nacional paraguas como el Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos Adolescentes y Jóvenes que quieren abordar específicamente a esta problemática. Y sabemos entre esa evidencia, pues desde los daños o los perjuicios que puede ocasionar al incrementarse el riesgo, sobre todo de una reproducción en edades muy tempranas, el riesgo es mayor para las adolescentes y también va planteando por qué es un concepto clave la vulnerabilidad social. Y entonces hay un apartado en el que se detiene justamente a discutir este concepto clave, lo define a partir de varios autores y finalmente hace una conjunción de diferentes perspectivas para poder hablar de que se tratan de situaciones donde se ponen en riesgo los mecanismos e instrumentos que producen certeza en la vida de las personas, como el acceso a la educación y al empleo, la integridad social, la calidad de vida del individuo y de su entorno.
en el mismo ámbito se encuentran los derechos básicos de un individuo y su familia. Entonces, va quedando como muy claro qué están entendiendo y por qué nos van a mostrar cuáles son los elementos de mayor importancia que ellos retomaron para poder calcular este índice de vulnerabilidad al embarazo. De manera general, como lo mencionaba la maestra Marta, tomaron 4 dimensiones y que además tiene el informe también varios gráficos, me gustaría destacar algunos, porque son muy ilustrativos y eso ayuda a una mejor comprensión lectora de quien se acerca a este índice. Sin duda, se nota también que hubo un trabajo importante en que este índice se mostrara de una manera muy clara, muy sintética, y eso sabemos que a veces la sencillez lleva muchísimo trabajo detrás. Y eso también me parece un reconocimiento que hay que hacer este trabajo, que justamente cuando nos acercamos a ciertos informes que tienen que ver con utilización de herramientas estadísticas, generalmente para la mayoría de las personas puede ser un poquito amenazante el poder introducirnos a interpretar cifras y además de que proponen un modelo que, como bien señalaba la maestra, vienen trabajando desde hace varios años. Y al final van, como nos mostraba hace unos momentos, destacando y concluyendo los principales hallazgos al aplicar esta metodología. Es así que voy a compartirles la pantalla. Si me pueden comentar si lo están viendo. Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, quisiera empezar mostrándoles a quienes se van a acercar a este informe que un punto importante y obviamente medular del mismo será el conocer el diseño metodológico de este informe y los resultados, evidentemente. Y algo que nos muestran en esta propuesta es que para ellas el acercamiento que van a tener con los 4 elementos que integran el índice, van a tener también otro ordenamiento en considerarnos si son una dimensión que es contextual o que tiene que ver un impacto más mediato o inmediato en la probabilidad del embarazo adolescente. Y tenemos, como nos había enseñado también en otro esquema la maestra Marta, muy claramente cuáles son las dimensiones de este estudio y qué variables se escogieron y cómo tiene un apartado justamente donde habla cómo se va a operativizar este modelo y cuáles son las variables que se van a seleccionar. Seleccionan finalmente 8 variables que nos mostró ya la maestra en un cuadro y me voy a ir acercando a los resultados. Un primer elemento que yo noto que hace un primer corte en este análisis del fenómeno es que hace esta clasificación de la vulnerabilidad social en adolescentes, en vulnerables y en no vulnerables. Y después el análisis se va a centrar comparativamente, pero siempre obviamente destacando esto que representa una mayor preocupación y que muestra elementos muy puntuales que pueden ser a futuro, y esperemos que así sea, retomados en políticas públicas concretas, en estrategias y en acciones que puedan disminuir o prevenir la posibilidad de que ocurran embarazos adolescentes. Es así que centrándose en la probabilidad de embarazo por vulnerabilidad social, tenemos que entre este porcentaje que veíamos que era casi el 30%, dentro de ese 30%, nuevamente una tercera parte de ellas tiene probabilidad de embarazo precoz. Esto lo podemos ver en este gráfico, donde se muestra cada uno de los resultados por indicador
En la parte externa tenemos a quienes son, están dentro de la población vulnerable, y en el núcleo, en color rojo, a quienes están en la población no vulnerable. Y ya de entrada nos empiezan a señalar algunas cuestiones entre los resultados, como los episodios de violencia, el inicio de la actividad sexual, también la violencia sexual, como algunos elementos que comienzan a destacar entre los resultados. Como les sigo comentando, es un informe muy claro, va ofreciendo conclusiones pequeñas que ayudan al lector a seguir el hilo de este informe, y es así que una de las conclusiones está plasmada, como ven, en 3 párrafos, y muestra mucho lo que encontraron, y que además, al tomar como fuente de información una encuesta nacional, tiene una estratificación, para empezar, una representatividad nacional, y luego una estratificación que permite la diferenciación entre urbano y rural, entre departamentos, entre regiones y entre departamentos. Entonces, podemos ver aquí, este es uno de las tablas de resultados que tenemos del impacto que tiene la vulnerabilidad educativa en los adolescentes. Y en este cuadro no me voy a detener mucho, pero sí podemos ver, nos muestran el resultado a nivel nacional y posteriormente por área urbana y rural, en no vulnerables y en vulnerables. Entonces la lectura se puede hacer por columnas y también por filas, y vamos viendo las diferencias que hay entre la población vulnerable, a pesar de tener, por ejemplo, una misma residencia. Quienes no son vulnerables, su riesgo es mucho más bajo, la probabilidad del embarazo es mucho más bajo que si se encuentran dentro del grupo vulnerable y rural. Así lo mismo en regiones y en departamentos. Entonces, esta yo la señalé como una de las variables que tiene, o de las dimensiones que tiene mayor peso, sería una dimensión, están ahí retomadas 2 variables. Entonces, la siguiente sería que la de carencia de servicios básicos, y en esta me parece que hay hallazgos bien interesantes, en el sentido de que hay de manera nacional mayor probabilidad de embarazo precoz entre las adolescentes que no cuentan con servicio o que están sin acceso a servicios básicos, y podemos ver la diferencia de 11,5 frente al 16,8, pero es bien interesante cómo, por ejemplo, en el área urbana, pese a que los resultados generales es menor, digamos, la probabilidad de embarazo cuando viven en un área urbana y cuentan con acceso a servicios básicos, pero cuando estas adolescentes no tienen acceso a servicios básicos, la probabilidad de embarazo precoz se incrementa en casi 8 puntos. Y estos son como este tipo de hallazgos que pueden hacer que una política pública que se diseña a partir de estos resultados sea muy precisa, y lo mismo tendrá que ver con la regionalización y con los departamentos. Y acá otro hallazgo que me parece importante destacar es, por ejemplo, lo que sucede en el departamento de Oruro, en el que cuando tienen acceso a servicios básicos, la probabilidad es de 11,3, pero cuando no tienen acceso a servicios básicos, la probabilidad disminuye. Y me parece que también este tipo de hallazgos nos llevan a pensar en futuras investigaciones que pudieran desarrollarse de por qué tienen mayor protección las adolescentes que no cuentan con servicios básicos en este departamento, por ejemplo. A continuación, hablaríamos sobre el conocimiento sobre sexualidad. Y este me pareció un elemento que me llamó mucho la atención que se incluyera como una dimensión, porque creo que reconocemos la importancia, y es un consenso la importancia en que las y los adolescentes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, pero verlo plasmado en un índice y reconocer los resultados que arroja el poder hacer la observación de esta variable, creo que es
por lo menos en mi experiencia, es si no el primer estudio que veo que incluye esta dimensión de el conocimiento sobre sexualidad como un factor que pudiera ser de riesgo. Por favor, finalmente, estamos con 3 minutos, Hilda. Sí, gracias, muchas gracias. Finalmente, destacar como una dimensión de peso el inicio de la actividad sexual antes de los 15 años. Podemos ver que aquí la brecha es la mayor que se muestra entre los resultados. Esta sería una de las dimensiones que veremos que tiene mayor peso entonces en la probabilidad de un embarazo adolescente, tanto a nivel nacional como lo podemos observar en las diferentes estratificaciones. Y lo mismo, la violencia sexual y la violencia física en el desarrollo de estas niñas. Me parece, voy a dejar de compartir la pantalla. Y finalmente me gustaría destacar que este puede ser permite este modelo, la replicación, como también se señala ahí, en que se cuentan con todos los datos a partir de esta encuesta nacional para poder seguir aplicando esta metodología y darle una observación histórica al comportamiento del embarazo adolescente, que también es muy importante porque no contamos con información tan detallada o de este tipo, y aprovechar lo que tenemos a partir de las fuentes de datos en nuestros países. Y sería también la oportunidad para incluir otras variables quizás y ver otras dimensiones a futuro que nos pudieran también brindar más información, como la utilización de métodos anticonceptivos entre la población adolescente o la demanda insatisfecha. Pero este índice me deja a mí en lo personal un aprendizaje muy grande, y creo que también para México, para su divulgación, va a ser muy importante, porque muchas veces suelen ser mucho más complejos, y tener un modelo metodológico que es bastante claro para poder contar con información muy concreta para la toma de decisiones, me parece algo totalmente valioso, y muchas gracias por la aportación y por la invitación. Muchas gracias, Hilda. Antes de continuar, por favor, a todos los que nos acompañan en la transmisión por redes sociales, pueden realizar sus consultas por estas mismas redes para que vayamos haciéndoles llegar a las participantes de este evento. Muchas gracias. Por favor, a continuación, vamos a invitar a María Dolores Castro para que realice también los comentarios sobre este estudio. Previamente vamos a presentarla. Ella es colombiana-boliviana, candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo con especialidad en Identidades y Cultura, antropóloga de formación. Su desempeño profesional ha girado en torno al campo de la investigación, sistematización y evaluación de proyectos y programas en distintas áreas del desarrollo vinculadas con enfoques de género, generacionales, interculturalidad y derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos. Tiene diversas publicaciones en temas socioculturales, salud sexual y reproductiva. Es docente e investigadora en las carreras de Instituto de Investigaciones de Antropología y Arqueología, y es coordinadora del Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal en el posgrado en Ciencias del Desarrollo CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Por favor, te cedemos la palabra, María Dolores. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación a tan importante evento. Estoy muy complacida. Saludo a las autoridades de la carrera de Trabajo Social, a la directora Julieta Mendoza, también a Irma Sangüesa, que es la directora del Instituto de Investigaciones de la carrera, y por supuesto a Marta Lanza, que es la directora del Observatorio de Políticas Públicas, y a mi colega también en este evento, Hilda Argüello. Un gusto enorme
compartir contigo en este momento y a todo el público que nos escucha. Yo voy a, no tengo una presentación, pero me uno completamente a los comentarios expuestos por Hilda sobre la importancia del documento, la elaboración del mismo, la fluidez que hay en el documento y la importancia que nos representa este índice de vulnerabilidad social, no solamente para darnos cuenta de la dimensión de la problemática, sino también para las distintas intervenciones, acciones que se pueden ir identificando en la medida en que se van dando cuenta de estas brechas que ya se colocaron, en las que no voy a ahondar, entre la población más vulnerable expuesta al embarazo en adolescentes y aquella que no está propiamente expuesta como tal. Un aspecto importante entonces es que el documento además permite posicionar el embarazo en adolescentes nuevamente como una problemática que tiene que ser abordada desde distintas dimensiones. Yo creo que este es uno de los aportes fundamentales, la multidimensionalidad de la problemática que se expresa en la vulnerabilidad es clave. También el documento nos presenta un análisis de las políticas públicas, como bien lo mencionó Marta al inicio. Hay una observa de estas políticas y si bien dan cuenta de los avances tan importantes en las normativas y la legislación, no solamente en relación al embarazo en adolescentes, sino en otras políticas públicas relacionadas también con la prevención de la violencia, etcétera, los temas de igualdad y equidad de género, en fin, a pesar, digamos, de todos estos avances que es muy conocidas también ya en el país, hay una serie de también brechas y limitaciones en la implementación de las mismas que tienen que seguir llamando la atención y a las cuales hay que seguirles dando seguimiento. Ahí se identifican estas brechas, pero principalmente el limitado acceso a la justicia y la ineficiente respuesta de los operadores en los casos de violencia y estupro, dado que muchos de los embarazos en adolescentes tienen que ver con el tema de violencia sexual, es una limitante importantísima. Lo mismo también la falta de la calidez y acceso a servicios de salud orientados para adolescentes y que estén adecuadas a las atenciones de los cuidados obstétricos y neonatales, que me parece también que es fundamental, y otras opciones para el ejercicio de los derechos, principalmente cuando se trata de la interrupción legal del embarazo y el uso de métodos anticonceptivos, que es fundamental en la prevención de la morbimortalidad asociada con el embarazo en adolescentes. Respecto al índice de vulnerabilidad, como ya lo anticiparon, es realmente un enfoque muy importante, dado que este enfoque y la manera como el enfoque que, perdón por la redundancia, que se ha otorgado en relación a verlo como un proceso multidimensional e integral, pero a la vez complejo y jerárquico, es muy importante. En estas dimensiones, variables estudiadas para medir la vulnerabilidad social del embarazo en adolescentes, como son la educación, las condiciones de vida digna, los derechos sexuales y reproductivos y la violencia sexual, son dimensiones pertinentes y se aproximan incluso a los determinantes también intermedios que han sido abordados en otros estudios a nivel de América Latina, entre ellos todos estos determinantes socioculturales, demográficos, etcétera, del embarazo en adolescente, que si bien se ha visto y se han abordado desde otras perspectivas, es decir, corrobora que esta visión es fundamental, esta visión más integral, estructural, de las dimensiones que van a influir entonces en el embarazo adolescente y que tiene estrecha relación con estructuras de desigualdad. Creo que uno de los temas fundamentales de estas dimensiones, principalmente aquellas relacionadas con educación y con las condiciones de vida digna, están sobre la base de una estructura de desigualdad social que definitivamente afecta las condiciones del embarazo en adolescentes. Este estudio también corrobora algo fundamental. Si bien corrobora las brechas, nos pueden permitir corroborar
varios hallazgos que ya han sido identificados como determinantes del embarazo en adolescente, creo que el énfasis en la dimensión educativa, desde mi punto de vista, me parece central, dado que es evidente y hay una interrelación muy importante entre la educación y el acceso a educación y la información y la capacidad también de decisiones y empoderamiento que puedan tener las adolescentes para también la toma de decisiones es clave. Entonces, estas brechas en educación definitivamente son importantes y por lo tanto también muestra que el abordaje en la prevención del embarazo en adolescente tiene que pasar también por este ámbito. En términos generales, los resultados, dentro de los resultados que hay varios ya expuestos tan pertinentemente por Hilda, caben destacar otras reflexiones que me parece que abren caminos también a otras investigaciones en profundidad. Uno es corroborar esta brecha tan importante entre adolescentes cuyas condiciones de vulnerabilidad tienden a exponerlas más al embarazo en adolescentes. 1 de cada 3, como ya se mencionó, adolescentes entre 14 y 9 años está expuesta al embarazo en adolescentes. Es decir, estas condiciones de desigualdad tienen una influencia fundamental. Llama mucho la atención que la incidencia entre la situación de vulnerabilidad y embarazo en adolescentes sea mayor en el área urbana que en la rural. Eso me llamó a mí particularmente la atención, dadas los otros estudios también y otras evidencias donde siempre nos ha preocupado mucho el área rural. Entonces, por tanto, creo que el índice al destacar esta brecha nos muestra la necesidad de profundizar en las razones de por qué esto está aconteciendo y esta diferencia entre lo urbano y lo rural, y también desestructurar seguramente algunos mitos que tenemos en relación con las adolescentes del área rural. Lo mismo a nivel de las regiones, se corrobora también que los llanos casi siempre, a su vez que han presentado el mayor número de embarazos adolescentes, continúa siendo entonces uno de los departamentos que expone alta vulnerabilidad, pero se incluye otros como Pando y Tarija, que me parece súper interesante, a pesar de que los últimos datos registrados por el Sistema Nacional de Información en Salud, el SNIS, que registra principalmente casos reportados de embarazos, siguen concentrando el mayor porcentaje más bien en los departamentos del eje troncal, es decir, La Paz, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Nuevamente, las brechas en educación son muy importantes y habría que hacer un cruce entonces aquí con el conocimiento sobre sexualidad, que era otra de las variables tomadas en cuenta y medidas, puesto que entonces da cuenta no solo de la importancia de la educación escolar formal, de que las adolescentes puedan tener acceso a esta educación, sino también de la importancia de la educación integral de la sexualidad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de los servicios de salud y otras instancias en las que las adolescentes requieren de esta información y están expuestas. Entonces se corrobora que la información en sexualidad, el grado de información y la cobertura que pueda tener la adolescente en información en sexualidad y en derechos sexuales y reproductivos es fundamental, como muy bien lo apuntó Hilda, y que definitivamente se muestra que entre menor información y acceso a información en sexualidad y al ejercicio de los derechos, pues las probabilidades de un embarazo en adolescentes es mucho mayor. Lo mismo la dimensión del derecho a una vida de violencia corrobora que la exposición a la violencia sexual es un dato fundamental, y más ahora en estos contextos de violencia. Yo creo que este índice seguramente que seguirá siendo trabajado y además seguirá incluyendo posiblemente otras dimensiones importantes. El tema de violencia sexual va a ser, creo, uno de los ejes centrales, dada ya lo que se prevé que por eso de la pandemia y por el hecho de permanecer en supuestamente hogares que deberían ser seguros, los efectos de la violencia sexual tienen un impacto muy alto en el embarazo en adolescente.
Quisiera aprovechar los minutos que me quedan para más bien hacer otras complementaciones que tienen más bien la finalidad de inducir una serie de elementos importantes que a futuro puedan enriquecer también el trabajo del índice. Uno de ellos es, y sabemos, y lo dice claramente el índice, que se basó en la encuesta, en la ETSA, que es la encuesta de demografía y salud del 2016, y sobre las edades de 15 y 19 años de edad. Por tanto, el índice está focalizado sobre estos datos, ¿no? Pero también creo que es importante empezar a considerar los embarazos en menores de 15 años y otras fuentes que son importantes entonces también para poder tener esta información. Los embarazos en menores de 15 años están, bueno, llamando la atención y es una problemática muy importante. El Sistema Nacional de Información en Salud, en datos proporcionados recientemente por UNFPA, agradezco a Gustavo Tapia esta información. Entre enero a agosto del 2020, por ejemplo, del número de embarazos captados, resulta que hay 25.542 embarazos de adolescentes entre 10 a 19 años, representando el 17.6% del total de embarazos captados en este periodo, ¿no? Del total de todas las embarazos que se registraron, siendo el porcentaje de 10 a 14 años de 0.9 y el de 15 a 19 de 16.6. Estos datos, si bien no son comparables con la ETSA, muestra que definitivamente el embarazo está aumentando de manera muy importante. De igual manera, registra que Santa Cruz, seguido de Beni, La Paz y Cochabamba, reportan el mayor número de casos. También creo que es importante considerar un aporte que hace el UNFPA Lacro, el UNFPA regional, frente a metodologías para estimar también el impacto económico del embarazo y la maternidad en adolescentes, y aquí nos hace una diferenciación que es bastante importante entre embarazo en adolescente y la maternidad temprana. Sobre todo llamando la atención en que estos fenómenos están ligados entre sí, pero que más que el embarazo adolescente en sí mismo, principalmente es la maternidad temprana la que implícitamente le traslada a la mujer una carga de alternativas de formación de capital humano que no realizaría durante el periodo de la maternidad. Por ejemplo, este es un periodo que es mucho más largo, que puede comprender entre 6 meses a 19 años. El embarazo en adolescente puede generar la interrupción, una suspensión temporal de la escolarización, pero la maternidad temprana es la que suele generar el abandono, ya más relacionado con una suspensión permanente y definitiva de la misma, y a su vez esto puede afectar los ingresos y la participación laboral, etcétera. Entonces, llama muchísimo la atención estas conceptualizaciones y esta diferenciación para también estar, que son complementarias entre sí, pero que pueden ayudar a definir mejor los diseños de la política pública para prevenir el embarazo adolescente. Existen medidas como la provisión de educación sexual de calidad, la cobertura de los métodos de planificación familiar, la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura, desde una mirada más amplia, la reducción de las desigualdades de género. Pero para atenuar los efectos de la maternidad también temprana, existen medidas como la promoción y acompañamiento del retorno a la escuela de las madres adolescentes, la provisión de guarderías para hijos de madres adolescentes y la reducción del estigma hacia las madres en las escuelas, entre otras. Es decir, hay una dimensión ahí muy importante de trabajo. La dimensión, y con eso termino, la dimensión de la salud sexual y reproductiva, como ya se mencionó, es fundamental. Yo llamo la atención aquí en que posiblemente sería interesante considerar también en el índice, más allá de la información, otros temas que tienen que ver con la orientación, por ejemplo, que es fundamental. La información no es suficiente. Hay un proceso de orientación que es fundamental, la orientación en salud sexual y reproductiva, que facilita la toma de decisiones
no solo respecto a la anticoncepción, sino a la prevención de la violencia, a prevenir las ITS, el VIH, etcétera. De igual manera, mejora el acceso también a los servicios de salud, es fundamental. Entonces, como parte de este ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluir además otros elementos asociados a la información. Entonces, considero que, y para cerrar, perdón, por el tiempo, para cumplir con el tiempo, este documento realmente es un aporte del Observatorio para la Comprensión del Embarazo en adolescentes, y además es un aporte que se viene haciendo ya desde el año 2017, ¿no? Y como lo plantea el mismo documento, es un trabajo que contribuye a la reflexión y a la construcción de propuestas multidimensionales y multiactoriales. Si bien se reconoce que es hasta cierto punto complejo enfrentar estos temas de los índices de vulnerabilidad, este instrumento no está solamente dirigido a hacer un trabajo puramente investigativo, sino sobre todo que proporciona caminos importantes para la actualización de la problemática, pero también para la toma de decisiones. Quiero felicitar a todo el equipo que llevó a cabo esta iniciativa y realmente muy complacida de haber estado leyendo el documento y enfrentándome a todas las reflexiones que me generó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Dolores. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna consulta de los participantes, entonces vamos a ceder la palabra, por favor, a Marta, para que haga algunas complementaciones generales. Muchísimas gracias, Hilda y María Dolores, por sus comentarios, sus provocaciones también, porque esa es la idea justamente de que este instrumento pueda ser mejorado en el futuro y que realmente sirva para la toma de decisiones y el seguimiento, ¿no? Desde la sociedad civil se convierta en un instrumento para la incidencia, ¿no? Ya que permite mostrar, ¿no? Cuál es la situación mirada de esta manera integral, multicausal, etcétera. Solo dos elementos que María Dolores mencionaste y que me parece muy importante aclarar y destacar, y que tiene que ver con todos nuestros observatorios y en nuestros países con la posibilidad y capacidad de contar con datos, ¿no? Con información que realmente nos permita no solamente construir este índice, en este caso, que ha sido también un procesito, pero de hacer el seguimiento, de que tenga como decía Hilda, sea histórico en el tiempo, ¿no? De aquí a, qué sé yo, 8 años podamos tener un nuevo ETSA y poder, ¿no? Comparar los avances o qué es lo que ha pasado con esto. Solamente dos temitas. El tema de que nosotros habíamos pensado que sí era fundamental identificar por lo menos los grupos socioeconómicos, ¿no es cierto? ¿En qué quintiles, como se dice, ¿no? Se daba mayor vulnerabilidad pensando en ya las varias variables que se han tomado. Sin embargo, este dato no hay en el ETSA, ¿no? No hemos podido utilizar esta información. Por lo tanto, ese es por ejemplo, hay que hacer incidencia para el próximo ETSA, tenga esa información. No es posible, o sea, realmente aquí ha sido un vacío fundamental y creo que tiene que convertirse en una demanda desde la academia, ¿no? Y también desde la sociedad civil, las organizaciones. El tema de la cuestión de esta diferencia, donde hay mayor probabilidad de embarazo en área urbana. A nosotros también nos ha llamado la atención y hemos revisado este dato porque realmente uno dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Pero paralelamente hemos hecho también algunos recojos de evidencia, como les mencionábamos, y hemos podido evidenciar, y también en la carrera de trabajo social se realizan varias tesis, trabajos dirigidos, etcétera, que corroboran que realmente la situación de migración de las jóvenes, ¿no?
genera una situación tal de desprotección porque muchas veces se quedan solas en la casa porque la mamá y el papá, como están en el campo, viven en el campo y van y vuelven a la ciudad para, digamos, verla, entre comillas, pero se queda o sola o con algún pariente, etcétera. Entonces, realmente el contexto de protección que podría recibir se supone mejor en la ciudad, pero por estas condiciones, no se dan. Y por lo tanto, ¿qué está pasando en área rural? Que como decía María Dolores, quizá hay unos mitos ahí que siempre pensamos que el área rural es lo peor, ¿no? Son las situaciones peores de mayor. Y sin embargo, es posible que los colchones y la posibilidad de protección en muchas zonas estén ¿no? funcionando mejor que en otras. En llanos ya sabemos que no, pero quizá en tierras altas, etcétera, ¿no? Son temas que realmente llaman la atención. Entonces, así como esos, hay varios elementos que realmente agradezco que hubieran mencionado María Dolores y Hilda, porque realmente esperamos poder mejorar nuestro índice, pero también contando con una información que pueda darnos mejores resultados y más amplios, ¿no? Tener más diversidad de indicadores que podamos combinar para dar una referencia muchísimo más acercada quizá a la realidad, etcétera, pero por ahora eso es lo que ofrecemos y les agradecemos muchísimo por todo lo que han comentado. Perdón, Martita, si me permites, y si me permiten, disculpe que no lo dije, pero creo que tocaste, por ejemplo, una dimensión, la migración puede ser un factor importantísimo. Y el tema de la mortalidad de adolescentes por embarazo, ¿no? Que creo que es un tema también importantísimo. El observatorio está llevando a cabo recientemente un estudio, todavía está en proceso, y de las por lo menos 86 muertes registradas de mujer por COVID, asociadas a COVID también en la pandemia, el 4.6% corresponde a adolescentes. Entonces, sí llama la atención, es decir, este énfasis también en los efectos y en las consecuencias del embarazo adolescente es muy preocupante. Perdón que he introducido el tema. Muchas gracias. Bueno, les invitamos a todos los que nos están acompañando en las redes sociales a que puedan descargar el documento que está muy interesante de la plataforma del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales del Instituto de Investigación e Interacción Social y Posgrado de la carrera de Trabajo Social. Entonces ahí todos tienen acceso al documento en formato digital y como Marta nos ha anticipado, también pueden tener acceso en formato físico en el mismo instituto, ¿no? Entonces, vamos a ceder nuevamente la palabra a la licenciada Julieta Mendoza Balda para que pueda hacer la clausura del evento, por favor. Gracias, Teresa. Bueno, ha estado muy interesante la presentación de la información. Como ustedes podrán ver, que la academia requiere nomás seguir trabajando en estos temas. Un tema, por ejemplo, muy sensible es relacionado a este tema que presentamos, es trabajar, por ejemplo, sobre el aborto, ¿no? El aborto es importante trabajar y justamente en este grupo poblacional de trabajo que hemos realizado, y creo que ese es otro de los retos que tenemos como carrera de trabajo social. Pues bueno, han podido observar los resultados, están invitados a dar una lectura de la información que estamos dando y esperemos que además esta información también sirva al sector del Estado para que puedan ellos considerar, inducir a las políticas sociales, a las políticas públicas en especial, ¿no es cierto? Recojo de esta información. La academia produce y quien debe recoger esa información son los que están en el gobierno y en ese, ¿por qué? Porque tienen poder de decisión política para enfrentar estos temas
que favorece a la población. Muchísimas gracias a todos los que participaron en la red, a Dolores, a Hilda, a Marta, a Teresa y a todos los presentes en este panel. Muchísimas gracias, ha estado muy enriquecedor. Esperemos que sirva a toda la comunidad docente estudiantil también de la carrera de trabajo social. Gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado en este evento tan importante para la carrera de trabajo social. Que este evento se ha realizado, nuevamente lo menciono, porque es muy importante, conmemorando el 72 aniversario de la carrera, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho, Hilda, María Dolores, por su participación muy importante, a Marta por todo su trabajo y a su equipo también, y a la licenciada Mendoza por apoyar este tipo de iniciativas que son muy importantes para la carrera y para la misma universidad. Les agradecemos mucho. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Luego, Hilda. No sé cómo salir.